San Lucas. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperamos que fuera Él quien librara a Israel, pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro, y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara sus sufrimientos para entrar en la gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a Él. Cuando llegaron cerca del pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos el relato de los peregrinos de Emaús, así lo conocemos. Es un relato más que oportuno en el tiempo pascual, que solo lo transmite el Evangelio según San Lucas, que acabamos de escuchar. Que por otra parte, como sabemos, San Lucas también es el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Y por qué es esto importante? Porque el tema del camino es importante en la Biblia y es importante para el evangelista Lucas. El camino representa un poco el proceso de fe. En el Antiguo Testamento el camino es el itinerario en el que Dios se va manifestando y va educando a su pueblo. Y van sucediendo todas las cosas que pasan, ¿no?, que repasamos a lo largo del año. La murmuración, los signos de Dios, las pruebas, la crisis, los momentos de alegría, etc. Y en el Nuevo Testamento precisamente el camino es el cristianismo. Saben que el nombre con el que nos llamaban al principio eran los del camino. Después comienzan a llamarnos cristianos en cuanto discípulos de Cristo. Entonces el camino a Emaús representa el camino de nuestra vida, el camino de nuestra fe, el camino en el que están nuestros procesos. Es un camino corto porque dice que son unos 10 kilómetros, así que calculen que de acá hasta Mar del Sur tenemos 17, del templo a la capilla, lo tenemos medido para la peregrinación. Así que piensen ustedes que en esos 17 kilómetros que el año pasado hicimos en un poco más de una mañana, ellos lo habrán recorrido, no sé, un poco más de media mañana, pero con mucha intensidad. Dice que ellos iban desde Jerusalén a Emaús, es decir, el punto de partida es la Pascua. El punto de partida es la Pascua.
Parten desde los acontecimientos que tuvieron lugar en la Pascua en Jerusalén y tienen que llegar a Emaús. Cuando lleguen a Emaús van a haber entrado en el misterio de la Pascua, pero en el camino va a haber sus dificultades. Dicen que ellos iban charlando, como uno hace cuando camina, ¿no? Y discutiendo. O sea, el tono de la conversación era un tono de frustración, un tono depre, una mirada de la realidad en la que no había una luz de esperanza, sino una actitud que llevaba incluso hasta un cierto enojo, porque las cosas no salieron como esperaban. En ese camino, estos dos que caminaban, de uno se dice el nombre, que era Cleofás, del otro no se dice nada, se suma Jesús como peregrino desconocido, como forastero, no lo conocen. Algo impedía. Esto es muy común en las apariciones de Jesús resucitado. Y con eso se representa el desafío de la fe. Es decir, aunque Jesús está de manera gloriosa e implica un esfuerzo, un proceso para poder reconocerlo. Entonces, no lo reconocen y él les pregunta pedagógicamente, ¿no? Bueno, ¿de qué hablaban? Es como uno suele comenzar una intervención pedagógica, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué pensás de esto? ¿Qué opinás? ¿De qué hablaban? Le dicen. Y entonces ahí ellos les embuchan todo, ¿no? Vos sos el único que no sabe el desastre que estamos viviendo. Venimos de Jerusalén, nosotros seguíamos a Jesús, creíamos en él como profeta, los sumos sacerdotes, las autoridades del pueblo lo mataron y pensamos nosotros que iba a establecer el reino de Dios y sin embargo así estamos, tristes, caminando hacia casa. Como se nota, es una actitud negativa. Pero hay algo más que lo hace más dramático, que ellos ya escucharon el anuncio. Dice, hay algunas mujeres que fueron al sepulcro y que dijeron que no está allí y que les habían hecho unos ángeles que resucitó. Además agregan, y algunos de los discípulos fueron al sepulcro y vieron que era como las mujeres decían. ¿Se dan cuenta? Es decir, los signos para creer los tienen, pero no tienen ni la inteligencia ni la claridad de corazón para creer. Eso hace que Jesús reaccione y le dice, hombres duros de entendimiento, ¿no? La dureza como actitud de cerrazón ante la fe, ante lo que no podemos comprobar directamente, ante lo que no palpamos. Y entonces allí Jesús les comienza a explicar. Les habrá hablado el profeta Isaías, que anunciaba cómo el enviado de Dios iba a tener que sufrir, que no era solamente uno que iba a venir entre las nubes del cielo a establecer el reino, sino que había todo un anuncio concreto de los padecimientos, del rechazo, que iba a llevar al triunfo de Dios en la resurrección, y llegan de golpe a destino sin la conclusión, bueno, Jesús está vivo, pero ellos después, reflexionando, dicen, ¿no ardía acaso nuestro corazón? Es decir, lo que hace Jesús por medio de la palabra es encender el corazón. Es como que el camino oscuro que transitaban comenzó a iluminarse. Uno recuerda ahí el Salmo que dice, lámpara para mi camino es tu palabra, luz para mis pasos, ¿no? Entonces, la palabra del Señor que los ilumina. Tal es así que ellos sienten que no quieren desprenderse de él. Es muy linda el final de la escena, ¿no? Bueno, le dice, no sigas, quédate con nosotros porque se hace tarde, se hace de noche. Y entonces Jesús se queda con ellos. Y ahí tiene lugar la representación de lo que pasó en la última cena. Jesús toma el pan, Jesús toma el vino, y ahí dice que se abrieron los ojos de ellos en el momento de la Eucaristía y este paso, ¿no? De la presencia de Jesús ante sus ojos a la presencia de Jesús en la Eucaristía que los alimenta. Y entonces ellos, contentos, vuelven a Jerusalén a contar. Y ahí empiezan a cruzar las experiencias. Sí, y a nosotros también se nos apareció. Y a Simón se le apareció. Es decir, Jesús se fue apareciendo en distintos lugares a distintos discípulos. Y en el encuentro de comunidad confirma que Jesús ha resucitado y que está vivo a partir de las experiencias de los testigos. Decía que representa el camino de nuestra vida, el camino de fe. Puede haber tramos en el camino de nuestra vida en que también andamos con una actitud muy negativa. Nos influye mucho lo que leemos, lo que escuchamos, y a veces quedamos con esa actitud predominante, es decir, de ver todo oscuro y vieron como cuando hay mucha niebla, uno solo ve la niebla, no ve que hay más allá. Y el Señor siempre está.
en el profundo de la realidad de nuestra vida, de nuestros acontecimientos. Por lo tanto, el primer desafío en el camino, a partir de la Pascua, es reconocer los signos de la presencia de Dios, aunque no sean tan contundentes, aunque no sean matemáticos, pero que son reales y concretos. En segundo lugar, pensaba, ¿cuánto necesitamos los unos a los otros acompañarnos como acompaña Jesús? ¿Por qué digo esto? Porque a veces vos estás mal, negativo, qué sé yo, y vas a ver a un amigo para desahogarte, y el amigo te llena la cabeza que salís de ahí como para tirar las granadas ya, o la bomba atómica, ¿no? Es decir, a veces nos damos manija. Y qué importante es cuando te encontrás con alguien que dice, bueno, mira, es verdad, esto es así, porque hay que ser objetivo. No se trata de disfrazar ni de adornar la realidad. Pero ¿qué nos pide el Señor en esta situación? ¿Cómo nos ilumina con su palabra? Si Jesús con su sufrimiento se une a mí, ¿cómo yo no voy a enfrentar con esperanza también esto que no querría, no quisiera sufrir, pero me toca enfrentar, me toca enfrentar esta situación de crisis, a este desafío? Bueno, la resurrección, la Pascua implica siempre esto, ¿no? La posibilidad de la vida aún dentro de las situaciones de muerte. Luego, esto tan importante, ¿no? Percibir ese ardor en nuestro corazón. Es decir, si nosotros tenemos momentos de oración, he escuchado muchos testimonios en este tiempo aquí en Miramar, aquí y también en donde doy clases, mucha gente que teniendo algún problema por ahí no llegamos a charlar, pero que sin embargo en el encuentro silencioso con el Santísimo ha encontrado respuesta, allí en la capilla de oración, ha encontrado respuesta, ha encontrado consuelo, ha encontrado una pista que le permitió sanar, renovar el corazón. Tenemos que darle tiempo al Señor. En nuestro camino de la vida caminemos con Él, que nos ilumine con su palabra. Si no le hacemos espacio, la verdad que lo ponemos en una situación de trabajo forzado, porque ya no sabe cómo seducirnos y encontrarnos. Y no es mucho lo que se necesita, es un ratito, pero en el que tenemos que estar ahí y no en otro lado, es decir, con Él. Y luego la Eucaristía aparece como alimento, es fundamental. Como se darán cuenta, el camino de Emaús es casi la representación de la misa. Salen y comienza la liturgia de la palabra, y después tiene lugar la liturgia de la Eucaristía. Y en la liturgia de la Eucaristía Jesús ya ilumina desde adentro, porque se ha hecho carne de nuestra carne, alimento nuestro. O como dice San Agustín, mejor todavía, Él nos ha hecho carne de su carne. Él nos asimila así. En este tiempo de Pascua, este camino tan rico de la Pascua, donde Él quiere renovarnos en la experiencia de la fe, de la esperanza y del amor, qué lindo es que podamos nosotros también, ¿no? En nuestro cansancio, en el descanso del camino de nuestra vida, cuando vamos a casa, quédate, Señor, con nosotros, quédate, porque se hace tarde. Y el único que puede iluminar la oscuridad de nuestra vida es vos, sos vos, que sos la luz que ilumina y el fuego que arde y enciende en nuestro corazón. Hoy también, como los discípulos de Emaús, a pesar de que a veces somos duros de entendimiento, lentos para hacernos el tiempo y con dificultad para ver en perspectiva positiva nuestra vida, pero le decimos, quédate con nosotros, te necesitamos, que así sea.